Bien, esta emisión radiofónica está destinada a un reglamento de la Unión Europea nuevo que está tratado en una de las lecciones del programa. Como quiera que es nuevo y reviste, creo que una enorme complejidad por la materia tratada. Se regulan los efectos económicos del matrimonio en las relaciones privadas internacionales y no solo en el marco de la Unión Europea. Pues nos ha parecido oportuno tratar de ordenar lo que son los aspectos centrales de este reglamento y sus soluciones. Destacaré primero unas cuestiones generales. En primer lugar, que procede de la cooperación reforzada y que, como ustedes sabrán, desde hace años, desde el año 2010, uno de los mecanismos que se viene utilizando por las instituciones europeas es que, presentada la propuesta normativa por la Comisión, si hay países que no quieren seguir adelante, que no quieren entrar a formar parte del reglamento, pueden quedar al margen y, no obstante, no será necesaria más que una mayoría de 13 más 1, creo recordar, para que el reglamento entre en vigor. Es el mecanismo de cooperación reforzada, permite avanzar aunque haya resistencias por parte de otros estados. Obviamente el campeón en las resistencias ha sido siempre el Reino Unido, también los Países Bajos en materia personal y familiar, Dinamarca. Son países en general resistentes y, por el contrario, pues los países que han tirado hacia adelante siempre han sido, normalmente ha coincidido con los países, los primeros Estados miembros de la Unión. Este es un primer dato, procede de la cooperación reforzada. Hay que diferenciar, por tanto, Estados miembros de la Unión Europea que forman parte del reglamento, Estados participantes, Estados no participantes y Estados terceros o países terceros a la Unión, de modo que tanto los no participantes como los países terceros quedan sometidos al régimen subsidiario en esta materia en cada Estado miembro. El reglamento tiene por objeto la regulación de los efectos económicos del matrimonio. Y esta noción de efectos económicos del matrimonio, tengan en cuenta que del matrimonio podría afirmarse que se derivan también unos efectos personales, si bien en el caso del ordenamiento español hoy es muy discutible, pero del matrimonio como institución se derivan en principio unas consecuencias personales y unas consecuencias netamente económicas o patrimoniales. Este reglamento regula únicamente esas consecuencias patrimoniales y la noción viene definida en el propio reglamento. Ahora bien, le señalo que precisar qué es lo que está dentro o fuera del régimen económico requeriría un guión radiofónico autónomo, porque tengan en cuenta la distinta naturaleza de los bienes, muebles, inmuebles, propiedades especiales, acciones, fondos de inversión, seguros, etcétera, bienes adquiridos durante el matrimonio, con anterioridad al matrimonio, procedentes de distintos orígenes, bienes heredados, bienes adquiridos, que la delimitación del ámbito material del reglamento, de la noción de regímenes económicos matrimoniales, requiere, digamos, un estudio separado y creo que más o menos ha quedado claro en la lección del tema. El tercer aspecto que me gustaría que tuvieran presentes es que el reglamento, por la técnica que es, tiene superioridad jerárquica, es obligatorio en todos sus elementos y en el caso del ordenamiento español o del sistema español de derecho internacional privado, tiene por efecto la superación del artículo 9.3. Los efectos personales están regulados en el artículo 9.2 del Código Civil. Los efectos económicos o patrimoniales están en el artículo 9.3, que a su vez se remite en parte al 9.2, pero ese 9.3 queda superado, bien que no ha sido formalmente derogado, nunca lo son cuando entra en vigor un reglamento, pero ese artículo 9.3 yo creo que subsiste en adelante para los llamados conflictos internos que en España y en esta materia son importantes. Tengan en cuenta que existen distintos derechos forales, distintos del derecho civil común en este ámbito de los regímenes económicos. Existen también regulaciones específicas en materia de sucesiones, regulaciones especiales por razones históricas en algunos derechos forales, y el régimen económico y el régimen sucesorio, como pueden suponer a estas alturas de sus estudios en derecho, tienen una relación de vasos comunicantes, es decir, a un régimen de gananciales le corresponde al cónyuge superstite menores adquisiciones en sucesiones, y a la inversa, a un régimen de separación en sucesiones le correspondería una mayor participación, o una participación, digamos, más fácil y más equitativa.
De manera que aquí la incidencia de los derechos forales hay una práctica enorme, es importante tenerlo en cuenta y yo creo que el 9.3 en principio subsiste para estos conflictos internos. Y vuelvo sobre el reglamento. El reglamento regula los tres problemas centrales del derecho internacional privado. En primer lugar, la competencia judicial internacional. Si bien en lo que se refiere a los aspectos de atribución de la competencia, tienen que tener en cuenta también, y esto distingue a este reglamento de otros anteriores, que la incidencia de la intervención notarial en materia de regímenes económicos es enorme. Ocurre algo parecido en sucesiones. Es decir, el notario es la autoridad ante la que se otorgan las capitulaciones si yo quiero pactar el régimen económico. O si yo quiero modificar mi régimen económico, acudo también al notario. De hecho, los notarios saben horrores sobre regímenes económicos matrimoniales, que es una materia de fondo muy compleja. Y el reglamento deja a los Estados miembros, y España así lo ha querido, deja a los Estados miembros la posibilidad de que las reglas de competencia determinen la competencia no solo de las autoridades judiciales, sino de las autoridades que tienen competencias en materia de regímenes económicos. De manera que la intervención notarial en este campo ténganla presente porque es muy relevante. Regula también el reconocimiento de decisiones y de documentos públicos, segundo gran problema de derecho internacional privado, y regula también el problema de la determinación del derecho aplicable a el régimen económico matrimonial, que, como les he indicado, está previsto hasta ahora en el artículo 9.3 del Código Civil. Por último, ténganlo presente, aunque es un aspecto tan importante y tan complejo que no entraré en este guión, tengan en cuenta que los regímenes económicos tienen una enorme trascendencia entre los cónyuges y, por supuesto, si los hubo, hacia los hijos del matrimonio, pero tienen una enorme relación hacia los terceros. Es decir, que si yo estoy casada en régimen de gananciales y vendo mi casa, pues digamos que mi marido tiene algo que decir a este respecto. Entonces, no solo es que mi marido tenga algo que decir, es que para el adquirente, que es un tercero de buena fe, pues tener una seguridad de que estamos de acuerdo en la enajenación del inmueble es una cuestión importante. El registro, por tanto, es un aspecto muy relevante y es tan complejo que, digamos, es una cuestión que también dejo al margen. Aspectos centrales de la competencia. Bien, cuando el legislador introduce reglas uniformes de competencia, lo que quiere es, desde luego, hacer que la competencia sea predecible en los supuestos internacionales. Recuerden, situaciones vinculadas con dos o más sistemas jurisdiccionales, y el legislador pretende también evitar sentencias contradictorias de un Estado miembro a otro. Esta es la razón de ser de todos los reglamentos europeos en esta materia. Porque les pongo un ejemplo sencillo. Si un matrimonio español, en donde él es funcionario de la Unión Europea y residen en Bruselas, si quieren divorciarse, no solo tienen que solicitar la disolución del vínculo por divorcio, sino que tendrán que liquidar también su sociedad patrimonial, la que fuere, y liquidar, en definitiva, su régimen económico. De manera que si ella regresa a España, porque el funcionario es él y no tiene ningún sentido que ella permanezca viviendo en Bruselas y regresa a su domicilio en Madrid, tienen que tener en cuenta que de entrada puede haber dos sistemas jurisdiccionales que entren en línea de cuenta. Los tribunales belgas, porque es donde han vivido durante 20 y tantos años y donde radican sus bienes, por ejemplo, y los tribunales españoles, porque ella, al cabo de los 6 meses de residir aquí, decide interponer una demanda para disolver su matrimonio y liquidar el régimen económico. Hay, por tanto, en un supuesto tan sencillo como ese, dos sistemas jurisdiccionales en juego en dos materias que están vinculadas entre sí, pero que son diferentes. De aquí, ¿qué quiero poner en evidencia? Pues quiero poner en evidencia una cuestión central en lo que se refiere a la competencia judicial internacional, y es que el reglamento procede a establecer unas primeras reglas de acumulación de las acciones. Es decir, que si la liquidación del régimen económico se vincula con un divorcio o se vincula con una sucesión, en el reglamento se entiende, el legislador entiende, que es el juez competente para la sucesión o el juez competente para el divorcio el que debe asumir también la competencia
en esa materia conexa que es la liquidación del régimen económico. Por consiguiente, el artículo 5 lo que hace es remitir a los tribunales que entiendan del divorcio, remitir, por tanto, al reglamento 2201/2003 la competencia en esta materia. Piensen en ese ejemplo sencillo que les he puesto: funcionarios españoles, él permanece en Bélgica, ella regresa a España, entran en línea de cuenta dos jurisdicciones. Ahora bien, la remisión a las reglas de competencia previstas en el 2201/2003 para las acciones de divorcio no es una remisión automática ni funciona tal cual. Tiene que haber un acuerdo de los cónyuges en que sea competente el juez que lo es para el divorcio. Es decir, el juez que lo es para el divorcio tiene que recabar de las partes un acuerdo expreso de que le atribuyen la competencia para entender de la liquidación del régimen económico. En este sentido, paso al segundo aspecto central. Tienen que tener presente que la liquidación de un matrimonio y de un régimen económico, como saben, puede ser muy controvertido, puede ser muy litigioso, de manera que puede no haber existido tal acuerdo. Puede que el acuerdo formalmente no sea válido y hay unas exigencias formales en las que no voy a entrar, que están en el reglamento, y puede también, ¿por qué no?, que el juez pueda disolver el vínculo matrimonial, pero por las razones que fueren no se pueda disolver el régimen económico. Piensen que se cruce una acción penal, que hay casos, etc. Bien, para tales supuestos, si no hay un acuerdo de sumisión válido por la razón que fuere, el artículo 6 prevé la entrada en escena de otros foros de competencia. En primer lugar, prevé la posibilidad de que las partes escojan una jurisdicción, pero no es un reconocimiento de la autonomía de la voluntad irrestricto. El legislador parte de la idea de que las partes han podido pactar el derecho aplicable. Por consiguiente, si las partes han pactado el derecho aplicable a su régimen económico, el legislador permite que sean competentes los tribunales del Estado cuya ley ha sido elegida para regular el régimen económico. O, si prefieren, pueden escoger el tribunal del país de celebración del matrimonio. Este segundo foro se entiende mal y la celebración del matrimonio parece una circunstancia un poco fortuita, a lo mejor, en cuanto al régimen económico, pero yo creo que había ejemplos. Piensen, por ejemplo, una chica española que se casa con un ciudadano norteamericano, que se instala en Estados Unidos, que al cabo del tiempo la pareja no funciona y ella regresa a España. Ese es un supuesto que sería relativamente fácil. Bien, al cabo del tiempo ella puede presentar aquí la demanda de divorcio y se correspondería también con el país, sería juez competente, el juez español, por corresponder con el país de la celebración del matrimonio. Bien, visto así, tiene un cierto sentido y desde luego tiene todo el sentido que los cónyuges puedan escoger para la disolución del matrimonio el mismo juez que se corresponde con el derecho elegido al régimen económico del matrimonio. Es una correlación forum ius que naturalmente facilita la tarea del juez. Y finalmente puede ocurrir, primero, que no haya habido esa concentración en el foro del divorcio, puede ocurrir que las partes no hagan uso de esa facultad para escoger el tribunal competente, porque igualmente además está subordinada a unas exigencias formales que igualmente pueden no darse, y para tal supuesto entonces el artículo 6 prevé una serie de criterios de atribución de la competencia judicial en cascada. Entra uno en defecto del anterior, por los que trata de establecerse que sea el tribunal más próximo a la situación conyugal litigiosa más próxima, ¿no? De modo que primero son competentes los tribunales del país de la residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda. Si no hay residencia habitual, la última residencia habitual que hayan tenido, siempre que uno de ellos aún resida ahí. Y si tampoco se da esta circunstancia, serán competentes los tribunales donde tenga el demandado su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda, o ya finalmente, en defecto de los tres anteriores, los tribunales de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la interposición de la demanda.
En definitiva, están cubiertas todas las situaciones posibles. Tengan en cuenta que estos criterios de atribución de la competencia lo que tienen de particular es que giran en torno a ese momento procesal que es la iniciación del litigio. Bien, estos son los 3 ejes sobre los que se mueve el reglamento. Luego hay unas reglas especiales en las que no sé si merece la pena entrar. Hay una que merece quizá particularmente atención, que es una regla alternativa de competencia para los supuestos en que el juez nacional quiera inhibirse porque considera que el matrimonio no es válido. Yo creo que esa regla está pensando en el matrimonio de parejas del mismo sexo, que para España no plantea problemas porque su institución, como saben, perfectamente admitida. Para otros países de la Unión Europea todavía sí, y se permite al juez nacional al que se interponga una demanda de divorcio y de liquidación del régimen económico de estas parejas, se permite que pueda inhibirse, y en esa situación los demandantes o el demandante tendrán que interponer la demanda en otros tribunales. Hay finalmente reglas complementarias, como ustedes conocen en todos los reglamentos europeos, de control de la competencia, de litispendencia, de conexidad y finalmente una regla de atribución de la competencia para la adopción de medidas cautelares. Tengan en cuenta que estamos en el ámbito económico y por consiguiente pues tal vez medidas de aseguramiento de los bienes en determinadas circunstancias pues van a ser necesarias. Con esto se pretende ordenar la competencia judicial internacional. Es enormemente complejo. Yo creo que se ha ido a tratar de regular todas las situaciones posibles y tratar de evitar resoluciones judiciales que sean materialmente contradictorias de un Estado a otro, de impedir activar 2 o más jurisdicciones, pero yo creo que en lo que se refiere a la competencia el reglamento es enormemente complejo. Y en cuanto al reconocimiento, realmente no se separa de otros reglamentos, los reglamentos generales en el ámbito europeo. El principio de base es el reconocimiento, salvo que concurra alguno de los motivos de no reconocimiento. Y quizá lo que tiene de particularidad, o desde mi punto de vista, tiene 2 particularidades. En primer lugar, que la cláusula de orden público se llena del principio de no discriminación. En todo el reglamento hay una preocupación especial, yo diría, de protección de la mujer, se ve en distintas medidas, pero aquí es claro cómo el reglamento se hace especial énfasis en el principio de no discriminación, artículo 38.2, y tendría una segunda particularidad, y es que el régimen de reconocimiento se extiende naturalmente a los documentos públicos y no va a afectar, como es natural, ni a los Estados miembros de la Unión no participantes en el reglamento, ni a los países terceros. Por consiguiente, el régimen subsidiario en esta materia, en el caso de España, es importante porque tenemos un entramado importante, significativo, de convenios bilaterales, y subsidiariamente serán aplicables la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y cuando entre en vigor la Ley de Registro Civil de 2011, que como saben ha sido aplazada en 3 ocasiones y ahora se ha vuelto a presentar precisamente un nuevo proyecto de ley. El régimen económico matrimonial es una de las circunstancias inscribibles en el registro civil español y también en el registro de la propiedad, pero primero y principalmente en el registro civil español, con la finalidad, como les he indicado al principio, de garantizar la protección de los terceros. Es una de las medidas de protección de los terceros. Por consiguiente, cuando la ley de registro civil esté en vigor, digamos que será el régimen subsidiario general para facilitar el reconocimiento, la inscripción, tanto de resoluciones judiciales como de documentos públicos extranjeros que faciliten el reconocimiento de las decisiones en esta materia. Y el tercer plano importante a nuestros fines es la determinación del derecho aplicable. Es decir, una vez tenemos a un juez competente, tenemos en el caso de los funcionarios de Bruselas, tenemos competente, pongamos por caso, al juez español, ¿qué son las cuestiones que deben tenerse o los aspectos más relevantes que deben tenerse en cuenta, que ustedes deben conocer? En primer lugar, el carácter universal del reglamento, y vuelvo sobre este aspecto que es fundamental, y es que una vez se aplique el reglamento, da igual que las normas de conflicto uniformes del reglamento designen la ley de un Estado miembro de la Unión o la ley de país tercero. Se van a aplicar exactamente igual. Incluso la nacionalidad yo creo que es irrelevante. Es decir, que la liquidación del régimen económico vinculado o no a un divorcio se plantea ante un juez español y resulte que los cónyuges tienen nacionalidad argentina o chilena y que tengan una dispersión de bienes entre España y Argentina,
Yo creo que esos dos factores no son relevantes. No son relevantes a los efectos de la inaplicación del reglamento. El reglamento es de aplicación, es la norma general que sustituye al artículo 9.3 del Código Civil en la materia. ¿Qué conexiones se prevén? Quizá esto también merecería una explicación más larga, pero este es un ámbito en el que ha entrado la autonomía de la voluntad o la libertad individual de las personas a la hora de decidir cuál sea el derecho rector de sus relaciones económicas. El reglamento parte, por una parte, de la premisa de que pueda haber capitulaciones matrimoniales, lo que en derecho español llamamos capitulaciones matrimoniales, que también se están extendiendo a impulso por moda norteamericana y anglosajona, lo que son también los prenuptial agreements, es decir, las partes pactan cuál va a ser la relación de sus bienes, las relaciones entre sí, los poderes que se confieren el uno al otro o los no poderes. Toda la situación en su conjunto queda pactada en un acuerdo y el reglamento, el legislador, asume que eso es hoy una realidad. Y es una realidad sobre todo en los supuestos internacionales. Es muy distinta la vida de un matrimonio que va a discurrir dentro de un Estado a la vida de un matrimonio que puede ser muy itinerante. Piensen hoy el caso de españoles que van al extranjero por razones profesionales, parejas jóvenes que contraen matrimonio aquí, se establecen fuera, luego los destinan a otros países. La autonomía de la voluntad es esencial y es esencial que las partes pacten en el momento de la celebración o, si se quiere, en un momento posterior, cuál va a ser el régimen económico de su matrimonio. De manera que, por un lado, hay normas relativas a los pactos o capitulaciones matrimoniales. Artículo 25 del reglamento, su validez está sujeta a enormes exigencias formales y uno de los pactos que pueda figurar en esas capitulaciones es, además de los aspectos que ellos decidan materialmente, yo te doy esto, no te dejo esto, puedes vender esto, adquieres esto si me muero, etcétera. Además de eso, puede figurar una cláusula que la decían, en todo lo no decidido rige la ley española, por ejemplo. Bueno, pues es una solución. Eso está, artículo 25, sujeto, insisto, a rígidas exigencias formales y de fondo, con la finalidad de garantizar un consentimiento veraz de los dos contrayentes. Segunda posibilidad, que las partes hagan uso de una autonomía de la voluntad limitada y conflictual, es decir, que solo pacten cuál va a ser el derecho rector en el supuesto en que, por ejemplo, nos divorciemos o en el supuesto en que nos muramos. Y ahí entran en escena las conexiones más vinculadas con la situación matrimonial. La ley de la residencia habitual común pueden escoger, la nacionalidad común pueden escoger, o la que ostentaran en el momento de la celebración del acuerdo sobre el régimen económico. ¿Qué ocurre? Que la ley que pacten, por ejemplo, al principio del matrimonio, que es frecuente que se pacte al principio, esa ley podría cambiar. Es decir, si los cónyuges se someten a la ley de la residencia habitual que establecen en Madrid en un primer momento, pero luego resulta que se desplazan a vivir a la República Federal de Alemania y de ahí a Estados Unidos, pues la residencia habitual cambia. Bien, el reglamento parte de un principio central en este punto, que es el principio de la inmutabilidad del régimen económico. De tal modo que el cambio en esas circunstancias, el cambio en la residencia habitual, no arrastra automáticamente el cambio en la ley aplicable. Esto es sin duda una medida de protección también, una medida para evitar sorpresas y que te encuentres con que 15 años después pues te vas a divorciar y resulta que la ley que inicialmente habías pactado pues resulta que ya no es porque ahora es la nueva. Este proceso de elección o incluso el cambio de ley aplicada no automático, es decir, el hecho que las partes quieran cambiar la ley inicialmente designada, está sujeto también a importantes exigencias formales que, al igual que en capitulaciones, están en el artículo 24, al igual que en capitulaciones, están orientadas a asegurar la veracidad del consentimiento. Y finalmente hay que colocarse en la tercera hipótesis, que es que las partes no hayan hecho capitulaciones y las partes no hayan escogido ninguna ley de las anteriormente citadas. Bien, en este caso, las partes o la autoridad, porque en definitiva va a ser la autoridad que en última instancia decida cuál es la ley aplicable, aunque las partes tienen que invocar ese derecho, como ustedes saben,
podrá ser la ley de la primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio, la nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio o finalmente, si ninguna de las conexiones anteriores permite deducir cuál es el derecho aplicable, corresponderá a la autoridad decidir cuál es la conexión más estrecha con los cónyuges en el momento de la celebración para deducir de ahí cuál sea el derecho aplicable. Si se fijan, los criterios de atribución de la competencia judicial internacional parten de o retienen el momento de la interposición de la demanda, mientras que los criterios para decidir el derecho aplicable retienen, sin embargo, el momento inicial del matrimonio, el momento alrededor de la celebración. Ahí puede haber desajustes y es un desajuste que en su conjunto sí se comprende bien. Bien, estos serían los aspectos centrales de este reglamento que, como les digo, es enormemente complejo, como también es enormemente compleja la realidad a la que se refieren. Piensen ustedes la cantidad de parejas que por razones profesionales, sobre todo, no pensemos ya en todos los extranjeros establecidos en España. España es un país receptor no solo de turismo, sino de personas establecidas en España muchos meses al año, mucho tiempo al año, durante muchos años, y además es una población llamada siempre a aumentar. Piensen ustedes en la complejidad enorme que se deriva si se tiene en cuenta que la legislación en materia de regímenes económicos, la legislación, quiero decir, civil, está intensamente enraizada con razones históricas, culturales de los Estados miembros. Piensen nada más que en España la pervivencia de los derechos civiles, forales o especiales tiene en este campo una de sus especialidades. Por consiguiente, es un terreno de una enorme complejidad cuando uno tiene que enfrentarse al caso concreto. Y nada más, espero que les haya sido útil este guión.